este estudio de percepción de la divulgación científica en Ecuador que la realizamos para analizar qué pasaba con la percepción de la ciencia durante la pandemia de COVID-19, tratamos de poder involucrar primero qué es lo que la gente en Ecuador identificaba como divulgación científica, si consideraba que la divulgación era importante, mucho más allá también de lo que estábamos viviendo hace 4 años, ¿no? Lo que quisimos analizar era las cuentas activas en Ecuador que trabajan en temas de divulgación científica, que son la Red de Mujeres Científicas de Ecuador, CUNA, una red de divulgación científica, y también Divulgaciencia, que es otra red que trabaja en temas de divulgación científica. Para desarrollar esta investigación, nosotros utilizamos un cuestionario que fue desarrollado a través de una plataforma digital en donde queríamos medir la percepción de la ciencia en los usuarios de Twitter que seguían estas redes sociales. En total recibimos 511 respuestas. Pudimos hacer esta encuesta desde el 11 de agosto hasta el 18 de agosto del 2020, ¿no? Lo que queríamos era identificar a través de varias preguntas qué es lo que la gente percibía en torno al tema de qué es divulgación de la ciencia, cuáles son los líderes de opinión en temas de ciencia en Ecuador, cuáles eran los medios a través de los cuales la gente se estaba informando de ciencia, y luego también pues identificar si a las personas les parecía importante seleccionar actores que están institucionalizando la divulgación de la ciencia. Lo que tratamos de hacer fue primero un backup conceptual para saber cuáles son los términos que más se utilizan en la región en torno a esta actividad para comunicar temas científicos en otro tipo de lenguajes. Entonces tuvimos muchos acercamientos para identificar que en la región estaban los temas de comunicación pública de la ciencia, apropiación social de la ciencia, divulgación científica, y lo que nos llamó la atención en este estudio es que básicamente es que primero, claro, el término que más se utiliza y que tiene más referencialidad en Ecuador es el de la divulgación científica, ¿no? Algo que nos llamaba muchísimo la atención porque quizás en otros países, dentro de la parte conceptual, pues la divulgación científica es un concepto que ya está dentro de los modelos lineales, pero en Ecuador se utiliza este concepto como una forma más del impulso democrático, ¿no? Eso creo que es uno de los resultados más importantes, también darnos cuenta que ya hace 4 años, ¿no? Cuando estábamos en plena pandemia de COVID-19, las personas igual nos comentaban que se estaban enterando por lo que pasaba de la pandemia a través de medios digitales, y les tenían muchísima más fuerza los medios digitales y en este caso las redes sociales, ¿no? Identificamos también algunos líderes de opinión de la comunidad científica de Ecuador que estaban teniendo presencia en redes sociales, lo cual nos llamaba muchísimo la atención para identificar esto, de cómo las redes sociales se convirtieron en una principal plataforma para divulgar ciencia en Ecuador, ¿no? Y lo interesante al final del día en este estudio fue identificar que Twitter nos permitió, en este caso ahora ya X, nos permitió identificar que las personas utilizaban esta red social para divulgar ciencia, también para comunicar y también aprender sobre temas de ciencia, y que las tres redes de divulgación que queríamos analizar pues tenían una presencia significativa en este espacio, ¿no? Sin embargo, claro, el estudio también demostró que es necesario seguir trabajando en temas de percepción de la ciencia en Ecuador, mucho más cuando, por ejemplo, la divulgación de la ciencia se está institucionalizando a través de diferentes actividades, actores, y por lo tanto pues es importante que se identifique aún más esta necesidad por no solo aprender a divulgar ciencia, sino que podamos formar audiencias que puedan divulgar ciencia, ¿no? Y formar audiencias que puedan recibir esta información. Básicamente vemos que si hay un interés, lo validamos en esta investigación, hay un interés de las personas por querer aprender temas de ciencia, pero ahora entonces lo importante es saber cómo se pueden transferir esos datos de esa información de ciencia desde diferentes actores y a diferentes públicos.